predicando la sana doctrina, Iglesia de Cristo. Con humilde corazón, levantando manos hacia ti. Bien, queridos amigos, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Para mí es más que un placer estar con cada uno de ustedes. Vamos a tener un breve estudio de estos capítulos en Mateo capítulo 7, versículo 13 en adelante. El Señor Jesús, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, Él claramente impartió sus ministerios y en Galilea. Allí Él, viendo la multitud, se subió al monte y ahí es que da la bienaventuranza del monte y todas esas cosas, enseñándole a sus discípulos y las personas que querían aprender, que estaban en el alrededor escuchando también, podían aprender de esta enseñanza. Y para mí es muy importante. En el versículo 13 de Mateo capítulo 7, el Señor Jesús deja muy claro unas palabras de ahí en adelante que nosotros, como estudiando la Biblia, debemos entender. Cuando digo que debemos entender es porque claramente Dios, a través de este relato bíblico, nos quiere enseñar algo. Mire cómo empieza Jesús diciendo: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que la entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Palabras que son verdades. Santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. El Señor Jesús está diciendo aquí que entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacio es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que la hallan. Cuando dice que muchos son los que la hallan, son todo aquello que no han obedecido al plan de salvación, al evangelio de Cristo, claramente. Dice que entren por ella, por la puerta estrecha, que son pocos los que la encuentran. Muy lamentablemente son pocos los que obedecen el evangelio de Cristo, obedecen a su palabra, obedecen a Cristo. Pero claramente Él no quiere dejar a nosotros claro, porque hay personas que están en el mundo que quieren conocer a Cristo verdaderamente. Muchas personas han tratado en su vida de conocerle, y Él está diciendo claramente que se esfuercen a entrar por esa puerta. En el versículo 15, el Señor Jesús nos da más que claro quiénes son los que impiden también entrar por esa puerta, que es la puerta estrecha. Guardaos, cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Aquellos falsos profetas, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1, como hubo falsos profetas entre el pueblo, habrá entre ustedes falsos maestros. Aquellos falsos profetas son también los que impiden encontrar la puerta estrecha. El Señor dice: por sus frutos los conoceréis. Por su fruto de ellos, por la manera, en la expresión de ellos, en predicar la palabra de Dios, claramente lo conoceréis. ¿Por qué? ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo, fruto da malos. Está claramente, sabemos que el fruto que da una persona es la palabra, el predicar la palabra de Dios. Claramente, decentemente y con orden, como Cristo manda, el evangelio de Cristo. Marcos 16:16, y predicar el evangelio a toda criatura. Claramente el Señor está diciendo que esos son los frutos que va a dar. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Esta es la predicación. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1. El evangelio de Cristo. Por sus frutos a ellos lo conoceréis. Claramente el Señor le dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Por más que ustedes escuchen que digan Señor, Señor, los falsos profetas no entrarán en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque pueden ser palabras lisonjeras, pueden ser palabras mentirosas, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, sino el que hace
lo que mi Padre manda. Y esto es lo que el Padre manda, que creamos en Cristo Jesús, Juan 3:17, que creamos en el que Él envió, que creamos en su palabra, no en un hombre que enseña muchas cosas impidiendo que entremos al reino de los cielos. Como por ejemplo, profetizar palabras que Dios no manda, profetizar palabras que Dios no le ha dicho. ¿Cómo en este 2025 sucederá algo? Que Dios me dijo en un sueño que sucederá todo esto. Son las personas que al usted creer en esas personas y no creer en la Biblia, como dice en Hebreo 1:1, que Dios en otros tiempos hablaba a los padres por los profetas y en estos últimos días no ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Claramente Dios ya habla por su Hijo Cristo, el plan de salvación. Venid a mí todo lo que estéis trabajados y cargados, yo soy el pan de vida. Claramente Dios habla por su Hijo Cristo. Todas las cosas que dice el Hijo es Dios quien la manda. Pero muchas personas impiden a otras a entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque le dicen palabras mentirosas. Como por ejemplo decir que Dios le dijo, que le mostró algo y que Dios quiso que decirte algo, que mañana te va a morir cruzando la pita si no te arrepientes. Son palabras mentirosas. Cristo nos mandó a predicar el evangelio. Por lo cual, cuando uno cree en esa persona le dice tal cosa a uno, ya uno está creyendo en él y no está creyendo en que Dios habla a través de tu Hijo Cristo. Por lo cual te impiden entrar al reino de los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Oigan claramente, en aquel día muchos le dirán que echaron fuera demonios. Las redes sociales están llenas de esas personas que andan echando fuera demonios. Ustedes ven todas las cosas que ellos hacen. Le ponen la mano a la gente, le hacen una oración, le profetizan su vida, hasta el nombre de ellos adivinan. Son adivinaciones y no son señales de Dios. ¿Por qué? Porque Dios habla a través de su Hijo Cristo, a través de su palabra. Los dos cimientos. Entonces el Señor claramente está diciendo que para poder evitar esas mentiras que practican tales personas, que evitan que las personas encuentren el reino de los cielos. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace. Cualquiera que cree en mis palabras, en lo que yo digo, en lo que enseña la palabra de Dios, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Satanás, cuando tentó a Jesús, claramente, que le dijo, tírate porque escrito está, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Fue en 3 tentaciones y las 3 tentaciones Jesús se las respondió con la palabra, aún siendo Dios. ¿Qué te digo con esto? Que Dios está diciendo que su palabra es perfecta para vencer a Satanás. Entonces, cuando nos apoyamos de la palabra de Dios, que miramos la palabra de Dios, que miramos la enseñanza del mundo, lo que ellos dicen y que la palabra de Dios contradice todo eso, y creemos en su palabra, estamos siendo prudentes. A cualquiera pues que me oye estas palabras y la hace, la compararé a un hombre prudente. Así es, queridos amigos. Dios es más que claro con todas sus palabras. Él quiere que usted entre al reino de los cielos, pero tiene que utilizar la prudencia. ¿Cómo podemos utilizar la prudencia? Dios claramente habla a través de su Hijo Cristo, Hebreo 1:1. ¿Para qué? Para que usted crea en su Hijo Cristo. El que en Él cree no es condenado. Si usted cree que Él murió, resucitó al tercer día, se arrepiente de todo corazón y Hechos 2:38 y se bautiza para el perdón de sus pecados, Dios le perdona. ¿Qué es lo más importante para Dios? Salvar su alma. Y ya Él envió a su Hijo Cristo Jesús para morir con usted. No crea en las cosas que dicen las personas, que Dios me dijo que te diga. Todos esos milagros que usted ve en las redes sociales, querido amigo, son falsos. Cuando digo que son falsos, amigo, es porque Dios claramente lo demanda así. La generación mala y adúltera demanda señal. Muchas personas no creen en Dios si no ven una señal. Ven una persona que hace un milagro, ven que una persona echa fuera un demonio y claramente dicen, ahí está Dios, pero Dios no está ahí. ¿Por qué? Porque muchos me dirán en aquel día, no profetizamos en tu nombre y echamos fuera en tu nombre demonios. Ve, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y yo les diré,
apartaos de mí, hacedores de maldad. Así que, amigos queridos, sé prudente y escudriñad las escrituras de Dios. Que Dios le bendiga y que la paz de Dios esté con todo.